La última vez que un compatriota tuyo jugó una final de Champions League, o por lo menos perteneció a la nómina que llegó a la final de la Champions League, aunque en Brasil prácticamente ya pasa todos los años y por ello será oportuno mencionarlos primero. Antes quería hacer un anuncio. El día de mañana a las 9 horas en el horario mexicano, a las 10 de la noche en el horario peruano y a las 12 de la madrugada del siguiente día en el horario argentino, van a estar debatiendo Mike Máquina del Mal y Socialista Utópico. El debate que todo el mundo del fútbol de TikTok Latinoamérica estaba esperando. Y lo sé porque yo frecuento mucho TikTok, ahí es mi lugar, ahí estoy con los míos y el debate va a ser acá, en este canal. Por cierto, aprovecharé en hacer cherry a mi cuenta de Instagram donde ando activo todos los días, pero eso sí, casi ni respondo los mensajes porque me llegan un huevo y me da una flojera mirar cada mensaje. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo, descárgala por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. En Brasil, y bueno, la última vez para los brasileños sería este año, como lo fue en el 2021, 2020, 19, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo curioso. Este año quizás es el año donde Brasil mete muchos jugadores a una final de Champions, a diferencia de otras ediciones, ¿no? Tanto para el Liverpool como para el Real Madrid. Hay más brasileños de lo habitual en una final europea, algo que es enteramente plausible para el fútbol de la verde amarela. En el lado madridista tienes a Militao, Marcelo que no juega mucho pero igual, Casemiro, Vinicius y Rodrigo. Hasta ahí son 5 brasileños por el lado del Real Madrid, mientras en el Liverpool están Alisson Becker, Fabinho y Firmino. En total 8 brasileños jugarán esta final de Champions, increíble. En Argentina, la última vez que un argentino jugó una final de Champions fue en la edición anterior, en el Manchester City vs Chelsea. Había un argentino en cada equipo. Por el lado del City estaba Sergio Agüero, que de hecho entró al minuto 77 por Sterling, jugando así los últimos minutos restantes mientras su equipo caía desde el primer tiempo. Sin embargo, por el lado del Chelsea estaba Willy Caballero, el tercer portero del equipo blue por detrás de Mendy y el español Kepa. Caballero no jugó ni un solo minuto en esta Champions League, por lo cual creo nada más que para los estatutos de la UEFA Caballero no debería ser considerado campeón de Champions. Creo. A Bravo de Chile le hicieron lo mismo en el 2015 porque tampoco jugó un solo minuto de aquella edición con el Barcelona. Pero de todas formas, la última vez que una final de Champions tuvo por lo menos a un argentino fue en esta edición 2020-2021. En Uruguay, la última vez que hubo un uruguayo en una final de Champions, y bueno, por ahora en esta edición 2021-2022, Federico Valverde, una de las piezas claves del mediocampo del Real Madrid. Y sepan algo, una cosa es llegar a una final de Champions quizás siendo suplente, por formar parte del plantel o intercalar, pero Federico Valverde directamente es titular indiscutible. Si Real Madrid gana la Champions en gran mérito será por este jugador uruguayo, así como Benzema, Modric, Vini, etc. Antes de Valverde podríamos hablar de Diego Godín en la final del 2016 cuando jugaba en el Atlético de Madrid. Josema Jiménez también era parte del plantel y en aquella final estuvo en el banco. Un año antes estaba Luis Suárez con el Barcelona, donde encima le anotaba Buffon. En México, la última vez que hubo mexicanos en una final de Champions sería para la edición 2011, cuando Barcelona y el Manchester de Ferguson se medían en una nueva edición. Por el lado del United estaba el Chicharito, que para aquella final arrancó de titular y jugó todo el partido. El Chicharito junto a Wayne Rooney fueron los goleadores del Manchester con 4 tantos cada uno en esta edición. Al final el Manchester claudicó ante el probablemente mejor Barcelona de la historia. Por otro lado, había otro mexicano más, por lo menos por formar parte del plantel de uno de estos dos equipos. Hablamos de Jonathan Dos Santos, que estaba dentro de la nómina del Barcelona y de hecho jugó partidos en fase de grupos, siendo así que cuando Barcelona ganó la Champions también lo ganó Jonathan Dos Santos. En Colombia, y bueno, hablamos del año 2022, Luis Díaz, uno de los arietes de Liverpool y artífices en meter al equipo inglés a una nueva final, lamentablemente no va a ganar la Champions porque la mística del Real Madrid se impondrá ante la superioridad futbolística del Liverpool.
Liverpool. Y antes de Luis Díaz, también es que no tenemos que retroceder mucho tampoco. Para la edición del 2017 nada más teníamos a dos colombianos llegando a la final de la Champions. Juventus versus Real Madrid, y si bien para ese momento James no era titular con el equipo blanco, sí formaba parte del plantel e incluso jugó partidos de Champions en esa edición, aunque ni un solo minuto en la final, eso sí. Mientras en contraparte estaba Juan Cuadrado con la Juventus. Este sí jugó la final y entró de suplente por Barzagli en el minuto 66, sin embargo al minuto 83 deja con uno menos a su equipo al recibir la segunda tarjeta amarilla y próxima expulsión. Al final James es el que termina ganando la Champions y en pleno 2022 la posibilidad de ver a otro colombiano alzando la Champions está ahí. En Chile tenemos que remontarnos al año 2015. En aquella final los dos clubes que llegaron a esta instancia de Champions League tenían a un jugador chileno en sus nóminas. Por un lado estaba el FC Barcelona con Claudio Bravo como suplente. Cabe decir, como decía en el inicio, a Bravo no lo utilizaron ni un solo minuto, por lo que en ese momento generó discrepancias con que Bravo no ganó la Champions porque para la UEFA y la FIFA tenía que por lo menos jugar un segundo. Otros alegan que por formar parte de la nómina basta y sobra para ser igual de campeón como el resto. Y nada, sin embargo en el lado del frente estaba la Juventus con un Arturo Vidal en su prime, en sus mejores años del King, ahí jugando de titular aquella final y todo el partido hasta el pitido final, siendo así la última vez que una final de Champions tuvo chilenos en esta instancia. En Perú está Claudio Pizarro, el peruano más grande de la historia. Pizarro es más conocido que el Machu Picchu, weón. Tenemos que remontarnos al año 2013. El bombardero de los Andes militaba en las filas del Bayern Múnich en su segundo periodo en este equipo, siendo un jugador ya con una edad bastante avanzada para lo que es un futbolista, y si bien no jugó en aquella final, sí jugó partidos previos a esta. De hecho lo vacuna el cagonazo de Buffon en las semifinales, aumentando la cuenta para el equipo bávaro. Pizarro era un jugador que alternaba bastante. Al Lille le hizo un hat-trick en la fase de grupos. Al final Claudio acabó como el segundo goleador del Bayern Múnich en esta edición, por atrás de Thomas Müller. En Ecuador, este 2022 pudo ser la oportunidad para ver después de varios años a un ecuatoriano jugar la final de la Champions, pero Liverpool se encargó de apagar las esperanzas del Villarreal, con Pervis Estupiñán incluido. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que un ecuatoriano formó parte del plantel o jugó una final de Champions? De hecho, Antonio Valencia es el único ecuatoriano en toda la historia en jugar una final de Champions. Fue en aquella derrota ante el Barcelona de Guardiola en el 2011. Valencia arrancó de titular y jugó todo el partido, siendo así la última vez que un ecuatoriano llegaba a estas instancias con su equipo. En Paraguay, la última vez que un paraguayo llegaba a una final de Champions con su equipo fue Roque Santa Cruz en el año 2001, en aquella final ante Valencia de España, donde el equipo bávaro se impone por la tanda de penales. En esa nómina del Bayern había un paraguayo y era Roque Santa Cruz, jugador que era suplente pero que sí participó en esta edición. Sin embargo, no llegó a jugar ni un solo minuto de aquella final en el 2001, pero de todas formas se consagró campeón de la Champions, siendo la última vez que un paraguayo llegaba a tales instancias en el mayor torneo continental europeo. En Venezuela, la última vez que un venezolano llegaba a una final de Champions era en el año 2017. Tomás Rincón, jugador de la Juventus en ese momento, llegaba a una final de Champions, siendo un jugador suplente, sí, pero habiendo participado de esta edición con el equipo bianconero. Aunque en la final ante Real Madrid no jugó ni un solo minuto, y se dice que es la primera y única vez que un venezolano forma parte de una nómina europea en llegar a una final de Champions. Aunque Jeffren llegaba a una final con el Barcelona en el año 2011. Jeffren es un venezolano que consiguió la nacionalidad española, quizás que también cuenta en los registros de los futbolistas venezolanos. Quizás. En Bolivia, la última vez que un boliviano jugaba una final de Champions fue en el año 2013, cuando Chumacero llevaba al Bayern a aquella final en Wembley frente al Borussia Dortmund, siendo la primera y única vez que un boliviano llegaba a estas instancias. Chuma era titular indiscutible y en esa final jugó todo el partido, y al final el equipo bávaro se alzó con el trofeo.